Buen día, hermanos. Bienvenidos nuevamente a Ministerio Palmoni. El día de hoy me gustaría compartir con ustedes este nuevo tema. No será una serie, porque realmente este estudio es específicamente acerca de los 8 reyes que aparecen en Apocalipsis 17, pero sí es un tema bastante extenso. Yo tanteo que posiblemente me tome 1 hora y media o muy posiblemente 2 horas en explicar este punto, porque hay muchas cosas que necesitamos abarcar y no me gustaría dividirlo en dos estudios. Así que va a ser un solo video acerca de este tema. Y el motivo por el cual saqué este estudio es porque he escuchado varias corrientes respecto de los 8 reyes. Unos, por ejemplo, sostienen que la interpretación de Uriah Smith es la correcta, la cual él menciona que estos 8 reyes representan las 8 formas de gobierno de Roma. Otra corriente es que representan realmente reinos, pero comienzan a partir de Asiria y de ahí se van por Babilonia, a Medo-Persia y así se van. Inclusive otros inician por el pueblo de Israel, pasan por Egipto, por Asiria, por Babilonia y así es como se van, ¿no? Entonces, respecto de estas tres corrientes, pues quisiera mostrarles a través de las reglas de Miller si estas corrientes son correctas o es que hay otro entendimiento más correcto, acorde a lo que Dios ha establecido a través de las reglas de Miller. Entonces, para eso, mis hermanos, les invito a que me acompañen a realizar esta oración para que el Espíritu de Dios nos pueda dirigir en nuestro estudio. Vamos a orar. Padre Santo, gracias te damos en este día por cada bendición que has derramado. De verdad, muchísimas gracias, Dios, por todo lo que haces por tu pueblo. Te rogamos en este momento, Padre, que tu Espíritu Santo nos acompañe, que nos llenes de tu sabiduría, de tu entendimiento, oh Dios, que nos puedas estar dirigiendo en nuestro estudio, que cualquier texto, ya sea de la Biblia o del espíritu de profecía que leamos, la podamos entender en el sentido correcto, Padre, en el sentido que tú quieres que la entendamos, usando las reglas de interpretación de Miller. Quédate con nosotros, oh Dios, en este estudio. Te lo rogamos en el nombre santo de Cristo Jesús. Amén. Una de las cosas que por la que deberíamos de comenzar nosotros al momento de estudiar el libro de Apocalipsis, sobre todo el capítulo 17, para poder identificar quiénes son los 8 reyes que se están mencionando en este capítulo, es ver en qué momento de la historia se encontraba Juan, porque físicamente él se encontraba en Patmos, pero cuando uno está leyendo el capítulo 17, se va a topar con una expresión que hace Juan cuando menciona a los reyes que se mencionan ahí. Porque dice él que 5 han caído. Y si ustedes notan, esta expresión, han caído, está en pasado. Después Juan dice, uno es. Y esa es la expresión que les menciono que es clave, porque esa expresión se encuentra en presente. Es decir, Juan está diciendo uno es porque él se encuentra en ese momento ahí. Y esa bestia también se encuentra en ese momento. Y después Juan dice, mas el otro aún no ha venido. O sea, esa expresión te está mandando al futuro. Y cuando menciona el octavo, pues también es algo que está en el futuro. Por tanto, debemos de entender en qué momento de la historia se encuentra Juan. Entonces, para ello, vamos a comenzar a leer los primeros 2 versículos para poder ir entendiendo cómo se está detallando, mostrando esta visión. Apocalipsis 17 del 1 al 2 nos dice lo siguiente. Y vino uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré la condenación de la gran ramera, la cual está sentada sobre muchas aguas. Noten, a Juan todavía no se le está mostrando nada, simplemente se le está diciendo que se le mostrará, todavía no se le muestra. ¿Y qué es lo que se le va a mostrar? La condenación de la gran ramera. Ahora el verso 2 nos dice lo siguiente, con la cual han fornicado los reyes de la tierra y los que moran en la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. En el verso 2 aún no se le está mostrando a la ramera, simplemente se le están dando detalles de lo que hace esta gran ramera. Es decir, fornica con los reyes de la tierra y además ha embriagado
también a los moradores de la tierra. Esas son los detalles, mejor dicho, que se le están dando a Juan. Le mostrarán la condenación de la ramera, se le está diciendo que ella está sentada sobre muchas aguas y se le está diciendo que fornica con los reyes de la tierra y los que moran en la tierra se han embriagado con su vino. Pero en ese momento no se le muestra quién es no se le ha mostrado quién es la ramera. Simplemente se le está invitando a que mire. Ahora, a partir del verso 3 es donde nosotros vamos a comprender realmente a dónde fue llevado Juan. Porque este versículo, el verso 3, es clave para entender y poder identificar quiénes son estos 8 reyes. Porque recuerden que la expresión uno es está en presente y significa que para Juan, en el momento en el que él se encontraba, viene siendo, por así decirlo, su presente. Por eso es que dice uno es. Ahora, Apocalipsis 17:3, este versículo, Urias Smith, cuando está explicando Apocalipsis 17 en su libro, no lo está tomando en cuenta. Es por ello que él, cuando hace su interpretación, está diciendo que son las 8 formas de gobierno de Roma. Pero vamos a identificar aquí qué es este lugar al que Juan fue llevado. Porque el versículo comienza diciendo, y me llevó en el espíritu al desierto. Es decir, Juan físicamente se encontraba en Patmos, pero dentro de la visión, a Juan se le va a llevar a otro lugar, y ese lugar es el desierto. Entonces, cuando Juan está viendo la visión de la ramera, porque recuerden que en los primeros 2 versículos no se le ha mostrado nada, simplemente se le está haciendo la invitación, y a partir del versículo 3 es llevado. Entonces Juan, dentro de la visión, no se está encontrando en Patmos, sino que se está encontrando en el desierto. Entonces, cuando él está en el desierto, es cuando él mira a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia y que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Es a partir de este momento cuando Juan está mirando a la gran ramera. Ahora, si seguimos leyendo ahora el verso 4 y el verso 5, ahí se nos va a mostrar algo interesante. Y es que Juan va a comenzar a describir a esta mujer. Porque recuerden que la persona que le habló a Juan, el que le asistía, él nada más le dice que le va a mostrar a la gran ramera que está sentada sobre muchas aguas, con la cual los reyes de la tierra fornican, y ella también ha embriagado a los moradores de la tierra. Pero ahora Juan va a comenzar a describir a esta mujer, y dice que la mujer estaba vestida de púrpura y de escarlata, y adornada con oro, piedras preciosas y perlas, y tenía en su mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la suciedad de su fornicación, y en su frente tenía un nombre escrito, Misterio, Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Entonces lo que estamos observando aquí es que Juan está empezando a describir lo que está viendo, pero ¿dónde lo está viendo? Claramente es en el desierto, al lugar donde fue llevado Juan. Ahora, el verso 6 nos dice, y vi a la mujer embriagada de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi quedé maravillado con gran asombro. Lo que se le está mostrando a Juan aquí es que la mujer está embriagada, pero ¿en qué punto está embriagada? Claramente es en su condenación, porque recuerden que lo que se le va a mostrar a Juan es la condenación de la ramera. Por tanto, la mujer se encuentra embriagada al final, es decir, cuando está siendo condenada la ramera. Y esa embriaguez que ella tiene no es por un vino literal, sino por la sangre de los santos y de los mártires de Jesús. Ahora, lo que debemos de hacer hasta este punto es saber en qué momento se encontraba Juan de la historia. Porque claramente el verso nos está diciendo que Juan en ese momento, cuando está viendo a la ramera, se encontraba en el desierto, y el que le asistía le dijo que se le iba a mostrar la condenación. Pero ¿cuándo ocurrió esto? Aquí la clave está en identificar qué es el desierto. Y como bien dice Miller en sus reglas, que para entender doctrina debemos de reunir todas las citas que se hablen respecto de ese tema. En este caso, nosotros queremos saber qué es el desierto. Y si buscáramos la palabra desierto en el libro de Apocalipsis, vamos a encontrar
dos referencias. Una de ellas es en Apocalipsis capítulo 12, versículo 6, y nos dice aquí que la mujer huyó al desierto. Esta mujer es la iglesia. En el contexto ustedes van a ver que se refiere a la iglesia, al pueblo de Dios. Entonces dice que el pueblo de Dios huyó al desierto, noten, donde tiene un lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten 1260 días. Lo interesante de esto, mis hermanos, es que el desierto está relacionado o asociado con ese periodo de tiempo de 1260 días. Y ese periodo nosotros conocemos claramente cuál es. Es el periodo de gobierno papal, que duró del 538 a 1798. Entonces, el desierto aquí está relacionado a ese periodo. La segunda referencia es en ese mismo capítulo, pero ahora en el verso 14. Y dice que fueron dadas a la mujer 2 alas de grande águila, para que de la presencia de la serpiente volase al desierto. Noten, nuevamente está ahí mencionando el desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Entonces, si nosotros viéramos dentro de una línea este periodo, sabemos que el año 538 fue el comienzo de la ramera, en este caso el papado. Ahora, como dicen todas las visiones referentes al papado, el papado iba a durar tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo, o lo que son 1260 días, o también 42 meses. Estos periodos de tiempo nos llevan a 1798, que nosotros podemos entender que este periodo fue cuando la mujer se encontraba ebria de la sangre de los mártires y de los santos. Entonces, si este es el periodo donde la mujer se encontraba así, también podemos entender o asumir que es cuando recibe la condenación, no la final, sino la herida de muerte que está recibiendo en 1798. Entonces, al ver que este periodo de 1260 días o tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo está asociada al desierto, podemos asumir que desde el 538 hasta 1798 es el desierto. Entonces Juan claramente no está siendo llevado al inicio del desierto en el 538, cuando la ramera apenas está comenzando, sino que Juan fue llevado en el espíritu al desierto hasta 1798, cuando Juan está viendo a la mujer ramera recibiendo su herida de muerte, pero también la está mirando ebria por la sangre de los santos y de los mártires de Jesús. Entonces Juan, físicamente, él estaba en Patmos, él no salió de ese lugar, pero dentro de la visión, Dios ya no quiso que él estuviera, por así decirlo, en el año 100, solamente por dar un ejemplo, sino que Dios lo transportó siglos más adelante, que es 1798. Dios le estaba mostrando a Juan que él iba a pasar a la ramera en ese momento, y lo que se le está mostrando es la condenación que iba a tener. Entonces, nosotros aquí podemos establecer que el desierto que se está mencionando en el versículo 3 es 1798, o sea, en sí abarca todo ese periodo, pero específicamente a Juan se le está llevando hasta el final de ese periodo, ya que el papado va a recibir su herida de muerte, y es donde el papado se encuentra pues ebria por la sangre de los mártires, porque ya había pues lamentablemente hecho demasiadas persecuciones y asesinado demasiados cristianos. Entonces hasta ese punto es donde vamos a encontrar el versículo 3 de Apocalipsis 17. Ahora, algo que debemos de comprender y debemos de tener bien en claro para poder identificar quiénes son estos 8 reyes que son mencionados en Apocalipsis 17, es ver que Daniel y Juan hablan de lo mismo. Es decir, el libro de Daniel y el libro del Apocalipsis son un mismo libro. Si nosotros leemos el Cristo triunfante, página 346, párrafo 4, se nos dice lo siguiente del libro de Daniel y del libro del Apocalipsis. Dice que los libros de Daniel y Apocalipsis son uno. Es el mismo libro. Dice, el primero es una profecía, el otro una revelación. Uno es un libro sellado y el otro es un libro abierto. De manera que nosotros
cuando estemos leyendo Apocalipsis, debemos de entender que también Daniel está hablando de lo mismo que está hablando Apocalipsis, porque son un mismo libro, solamente que fueron dados en distintos periodos de tiempo, ¿no? Pero sigue siendo una misma información. Ahora, teniendo esto en mente, me gustaría mostrarles ahora lo que es una visión que tuvo Ezequiel hace mucho tiempo. Esta visión se encuentra en el capítulo 21, versos 25 al 27, y nos habla de una corona que es removida, y esta visión es clave porque lo mismo que está hablando Ezequiel es lo que está hablando Daniel y es lo que está hablando Juan. Entonces, esto nos va a ayudar sobre todo a comprender cuál es la identidad de estos 8 reyes. La profecía dice de esta manera: y tú, profano impío, príncipe de Israel, cuyo día ha llegado ya, el tiempo de la consumación de la maldad, así ha dicho Jehová el Señor: depón la tiara, quita la corona. Esto no será más así. Sea exaltado lo bajo y humillado lo alto. Arruina, arruina, arruina lo reduciré, y esto no será más, hasta que venga aquel cuyo es el derecho, y yo se lo entregaré. Lo que podemos observar aquí es que se le está dando una sentencia al príncipe de Israel. En este caso, el príncipe de Israel no se refiere a Israel del norte, sino es Judá en el sur. El último de estos príncipes fue Sedequías. Entonces, para él es que va esta advertencia. Entonces, a él se le está quitando esa corona o tiara, como es mencionado aquí, y lo bajo va a ser exaltado y lo alto va a ser humillado. En este caso, Dios había puesto a Israel por sobre todas las naciones, pero ahora le tocaba a Israel ser humillado, mientras que a las naciones vecinas, las naciones paganas, iban a ser exaltadas. Ahora el verso 27 nos dice: arruina, arruina, arruina. Y esta expresión, si nosotros la buscáramos en la concordancia Strong, esta palabra es la H5754 y significa derrocar. Y la palabra derrocar está asociada a un reino. Aquí tengo 2 definiciones: es hacer caer un gobierno o un régimen político, como derrocar una dictadura. O 2, desposeer a una persona de su cargo, normalmente por medios violentos. Y aquí un ejemplo que nos pone la definición es: los revolucionarios derrocaron al rey. O con la huelga se podía haber derrocado al gobierno. Entonces lo que estamos notando aquí es que iba a haber 3 derrocamientos, es decir, 3 reinos iban a seguirle después de Israel, pero después iba a venir un cuarto, y en ese cuarto iba a venir aquel cuyo es el derecho. Entonces, aquí nos está hablando de 4 reinos también el profeta Ezequiel. Pero ¿quiénes son estos reinos? Para entender esto, debemos de saber que el reino que le quitó la corona o la tiara a Israel no fue otro sino que Babilonia. Primera de Reyes, capítulo 24, versículo 1, nos dice lo siguiente: en su tiempo subió en campaña Nabucodonosor, rey de Babilonia, y Joacim vino a ser su siervo por 3 años, pero luego volvió y se rebeló contra él. Hace un momento les comentaba que con Sedequías fue que esta corona es removida, pero lo que yo quiero sugerir es que ese inicio del derrocamiento o el momento en el que comenzó esa corona a ser removida fue a partir de Joacim y culminó completamente con Sedequías. Ahí se le arrancó a Israel esa corona completamente, pero todo comenzó con Joacim. Si nosotros leemos Daniel capítulo 1, se me pasó puse el capítulo 2, pero es el capítulo 1, versos 1 y 2, nos dice lo siguiente: en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén, y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los vasos de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y metió los vasos en la casa de los tesoros de su Dios. Lo que observamos aquí es que Nabucodonosor pues sitió Jerusalén, y Dios entregó en manos de Nabucodonosor a Joacim. Entonces aquí podemos decir que fue el comienzo de ese derrocamiento, o fue el momento en el que Dios comenzó a humillar severamente a Judá.
porque ellos eran los que tenían esa corona. Entonces Dios les estaba quitando esa corona a través de las naciones paganas. Y bueno, si nosotros leemos Daniel capítulo 2, versos 37 y 38, podemos confirmar esto, porque dice el verso 37, tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fortaleza y majestad. Esa corona que vimos en Ezequiel se le estaba quitando a Judá y se le estaba entregando a Nabucodonosor, al reino de Babilonia. Por eso es que dice aquí que Dios le ha dado reino, poder, fortaleza y majestad, y todo lo que habitan los hijos de los hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano, y te ha dado dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Si notan aquí, esta es la visión de la estatua, y la visión de la estatua está comenzando con un reino, y ese reino es Babilonia. Y claramente, Babilonia es la nación que le quitó la corona a Judá. Pero recuerden, no lo hizo con Joacín, lo hizo hasta con Sedequías. Él fue el último de los reyes de Judá y claramente con él se está cumpliendo la visión de Ezequiel 21. En ese momento a Sedequías se le quita la corona completamente, pero aquí con Joacín es con quien comenzó este derrocamiento. Ahora, después de Babilonia, ¿quién le quitó esa corona a Babilonia? Porque recuerden que la visión de Ezequiel dice arruina, arruina, arruina. Entonces Babilonia fue arruina también. ¿Y quién fue el reino que le siguió? Claramente fue Medo-Persia. Si nosotros leemos Daniel capítulo 5 versos 30 y 31, se nos va a decir que la misma noche fue muerto Belsasar. Este capítulo es el de la escritura en la pared. Y nos dice que Belsasar fue muerto en esa misma noche y Darío de Media tomó el reino siendo de 62 años. Y es claramente lo que le dijo Daniel a Nabucodonosor en el capítulo 2, verso 39. Y después de ti se levantará otro reino menor que tú. Este reino menor que Babilonia pues era Medo-Persia. Y a Medo-Persia se le entregó la corona que le había sido entregada a Babilonia. Pero recuerden que a Medo-Persia también se iba a ir a ruina. Y después de Medo-Persia siguió el reino de Grecia. Daniel capítulo 8 versos 20 y 21 nos dicen, aquel carnero que viste, que tenía 2 cuernos, son los reyes de Media y de Persia, y el macho cabrío es el rey de Grecia, y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. El capítulo 8 relata un conflicto que había entre el carnero y el macho cabrío, donde el macho cabrío salió vencedor de ese conflicto. Entonces, esa corona que estaba en manos de Medo-Persia se fue a ruina a esa nación y ahora esa corona le fue entregada a Grecia. Pero como vimos en la visión, también Grecia iba a ser llevada a ruina. Y la corona iba a pasar ahora a manos del Imperio Romano. Lucas capítulo 1 versos 31 al 33 nos van a decir a quién le corresponde esa corona, porque si ustedes recuerdan, cuando se mencionan los 3 veces a ruina, después dice hasta que venga aquel a quien le corresponde el derecho. Entonces aquel es una persona, pero no cualquiera, sino que es Cristo. Lucas 1, verso 31 al 33 nos dice, y aquí concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob por siempre, y de su reino no habrá fin. Lo que notamos aquí es que Dios le va a entregar un trono a Cristo, y si hay un trono, debe de haber también un reino. Entonces aquí, en los días del cuarto reino, es decir, en los días de Roma, no es que a Roma fuera aquel a quien le corresponde el derecho, sino que esas palabras se están refiriendo específicamente a Cristo. Cristo vino en los días del cuarto reino, y nosotros lo podemos confirmar en Lucas capítulo 2 versos del 1 al 7. Y aconteció en aquellos días que salió un edicto de parte de Augusto César, era el emperador romano, que todo el mundo fuese empadronado. Este empadronamiento primero fue hecho siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José también subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su esposa, desposada con él, la cual estaba a punto de dar a luz. Y aconteció que estando ellos allí,
se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y le envolvió en pañales y le acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Entonces Cristo está naciendo en los días del cuarto reino, que es donde la corona iba a ser depositada no tanto en las manos de Roma, sino en las manos de Cristo. Cristo es aquel a quien le corresponde el derecho. Ahora, ¿cómo podemos estar seguros de que esta interpretación que se ha hecho es correcta? Bueno, el espíritu de profecía nos lo está confirmando. El libro de la educación, página 161, párrafos 5 y 6, nos dice lo siguiente. En la palabra de verdad se predice claramente la caída final de los reinos terrenales. En la profecía anunciada cuando Dios pronunció la sentencia contra el último rey de Israel, se da el mensaje. Así ha dicho Jehová, el Señor. Depone el turbante, quita la corona, sea exaltado lo bajo y humillado lo alto. Arruina, arruina, arruina lo reduciré, y esto no será más hasta que venga aquel a quien le corresponde el derecho, y yo se lo entregaré. Esto pues es parte del capítulo 21 que leímos hace un momento, y aquí nos dice el espíritu de profecía. La corona que se le quitó a Israel pasó sucesivamente a los reinos de Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma. Dios dice, esto no será más hasta que venga aquel a quien corresponde el derecho, y yo se lo entregaré. De manera que lo que estamos observando aquí es que cuando la profecía o cuando Dios o los profetas están contemplando los reinos del mundo, siempre están comenzando a partir de Babilonia. Y de Babilonia pues le siguen los reinos que conocemos, Medo-Persia, Grecia y Roma. Entonces, claramente Ezequiel está teniendo en cuenta que a partir de Babilonia se está haciendo el conteo de los reinos que también, si uno los compara con los que menciona Daniel en el capítulo 2, en el capítulo 7, en el capítulo 8, pues siguen siendo los mismos 4 reinos. Sigue siendo Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma. Inclusive también Juan, cuando habla, por ejemplo, en Apocalipsis 13 de la bestia, está mencionando los animales que son mencionados en Daniel capítulo 7. El oso, el león, el leopardo. Claramente están hablando de lo mismo. Entonces, tanto Ezequiel como Daniel como Juan, cuando están en sus visiones y cuando hablan de los reinos del mundo, los reyes del mundo, siempre están comenzando a partir de Babilonia. Y eso es un hecho. Ahora bien, ¿qué tipo de reino fue el que estableció Cristo en los días del cuarto reino? Debemos entender que la Biblia nos habla de 2 reinos de Cristo. Uno es el reino de la gracia y otro es el reino de la gloria. Juan capítulo 18, verso 36, Cristo en varias veces dijo lo siguiente. Más bien, Cristo dijo lo siguiente en ese momento, ¿no? Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero ahora mi reino no es de aquí. Cristo estaba consciente que el reino que él quería establecer no era de este mundo. Porque de serlo así, como él menciona, sus servidores pelearían para que no fuera entregado a los judíos. Ahora, Hebreos capítulo 4, verso 16, nos hablan también de un trono. Dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Lo que podemos observar es que hay un trono de gracia, y si hay un trono, también debe de haber un reino. Ahora, podemos nosotros confirmar esto a través del espíritu de profecía en el conflicto de los siglos, capítulo 20, página 346 y 347. Dice lo siguiente aquí el espíritu de profecía. La expresión reino de Dios, tal cual la emplea la Biblia, significa tanto el reino de la gracia como el reino de la gloria. El reino de la gracia es presentado por San Pablo en la epístola a los Hebreos. Después de haber hablado de Cristo como del intercesor que puede compadecerse de nuestras flaquezas, el apóstol dice, lleguémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia. El trono de la gracia representa el reino de la gracia, pues la existencia de un trono envuelve la existencia de un reino. En muchas de sus parábolas, noten, Cristo emplea la expresión el reino de los cielos para designar la obra de la gracia divina en los corazones de los hombres. Ahora dice, asimismo el trono de la gloria representa el reino de la gloria, y es a este reino al que se refería el Salvador en las palabras. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará sobre el trono de su gloria y serán reunidas delante de él todas las gentes. Este reino está aún por venir. No quedará establecido sino en el segundo advenimiento de Cristo.
El reino de la gracia fue instituido inmediatamente después de la caída del hombre, cuando se ideó un plan para la redención de la raza culpable. Noten, fue instituido, mas no establecido. Este reino existía entonces en el designio de Dios, y por su promesa, y mediante la fe los hombres podían hacerse sus súbditos. Sin embargo, no fue establecido en realidad hasta la muerte de Cristo. Entonces el reino de la gracia ya existía, pero existía como una promesa, y los hombres podían aceptarla mediante la fe. Pero cuando Cristo muere en la cruz, es cuando realmente ese trono, perdón, es cuando realmente ese reino fue establecido. Aún después de haber iniciado su misión terrenal, el Salvador, cansado de la obstinación e ingratitud de los hombres, habría podido retroceder ante el sacrificio del Calvario. Pero cuando el Salvador hubo rendido la vida y exclamado en su último aliento, consumado es, entonces el cumplimiento del plan de la redención quedó asegurado. La promesa de salvación hecha a la pareja culpable en el Edén quedó ratificada. El reino de la gracia, que hasta entonces existiera por la promesa de Dios, quedó establecido. Cuando Cristo viene en los días del cuarto reino, Cristo lo que hace es establecer un reino, y este reino es llamado el reino de la gracia. Entonces, en conclusión, respecto del capítulo 21 de Ezequiel, nosotros vemos que Israel tenía esa corona porque Dios se la había entregado, pero esa corona le fue quitada a Israel porque no supo servir a Dios como él quería. Dios le había mandado profetas tras profetas, les envió jueces, en fin, Dios hizo todo lo que pudo hacer por ellos, pero ellos no quisieron aceptar la misericordia y la gracia de Dios. Entonces Dios permitió que las naciones paganas se enseñorearan de Israel. Entonces Dios le quita esa corona a Israel y se la entrega a Babilonia. Pero como vimos, Babilonia se fue a ruina. Después se le entrega a Medo-Persia, pero también Medo-Persia se fue a ruina. Después se le entrega a Grecia y Grecia también iba a ir a ruina. Y finalmente el cuarto reino, Roma imperial. Aquí lo que se destaca es el hecho de que en los días del cuarto reino iba a venir aquel a quien le corresponde el derecho, porque esa corona que le fue quitada a Israel no puede estar al aire, tiene que estar en un reino. Entonces, después que se le entrega a Roma imperial, esta corona no le pertenece a Roma realmente, sino a Cristo. Entonces Cristo en los días del cuarto reino viene, esta es la primera venida de Cristo, y cuando Cristo viene, establece un reino, y este reino es el reino de la gracia. Con esto en mente, nosotros podemos ahora sí comenzar a leer Apocalipsis 17, los versos del 7 al 11, porque nos quedamos en el verso 6. Entonces, a partir de aquí, nosotros ya vamos a poder identificar correctamente quiénes son estos reinos de los que son mencionados. Aquí, sobre todo en los versículos 9 y 11, dice el verso 7, y el ángel me dijo, ¿por qué te maravillas? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene 7 cabezas y 10 cuernos. La bestia que has visto era y no es, y ha de subir del abismo, y ha de ir a perdición. Y los moradores de la tierra cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida desde la fundación del mundo, se maravillarán cuando vean la bestia que era y no es, aunque es. Ahora el verso 9 dice, aquí hay mente que tiene sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes, sobre los cuales se sienta la mujer. El verso 10 nos dice que, y son 7 reyes. Entonces las 7 cabezas son 7 montes. Pero esos dos símbolos, las cabezas y los montes, realmente son 7 reyes. 5 son caídos. Uno es. Ese uno es el sexto. El otro aún no ha venido. Y cuando viniere es necesario que dure breve tiempo. Ese es el séptimo. Y el verso 11 nos dice, y la bestia que era y no es también el octavo, y es de los 7, y va a la perdición. Aquí hay que tener algo en claro. Este octavo no es una cabeza extra que aparece de la nada, sino que es claramente una de las 7 que ya estaban. Porque dice que esta bestia que era y no es también el octavo, y es de los 7. No es una nueva cabeza, es una que ya estaba allí. Ahora, lo primero que vamos a hacer es saber qué representa o qué simboliza la expresión reyes en profecía. Y para eso vamos a consultar a Daniel. Daniel capítulo 7, versos 15 al 18 nos dice lo siguiente. Yo, Daniel, fui turbado en mi espíritu en medio de mi cuerpo, y las visiones de mi cabeza me asombraron.
Y es curioso porque también cuando Juan está viendo lo que le está pasando, a lo que está viendo, mejor dicho, acerca de la ramera, dice que él se maravilla. Y aquí Juan también, perdón, y aquí Daniel se está asombrando por lo que está viendo. Ahora el verso 16 dice que Daniel se acercó a uno de los que le asistían y le preguntó la verdad acerca de todo esto, y me habló y me dio a conocer la interpretación de las cosas. Es decir, el que le asistía a Daniel le va a interpretar lo que está mirando. Entonces el que le asistía le va a decir lo siguiente: estas cuatro grandes bestias son cuatro reyes que se levantarán en la tierra. Después tomarán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino por siempre, eternamente y para siempre. Entonces aquí, en el verso 17, se nos especifica que bestias son reyes, que son los que se levantan de la tierra. Noten, esto es lo que dice el verso 17, y tengan esto en mente, que bestia simboliza a un rey. Ahora, si nosotros leemos el verso 19, aquí dice que Daniel quiso saber la verdad acerca de la cuarta bestia, que tan diferente era de todas las otras, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro y sus uñas de bronce, que devoraba y desmenuzaba y las obras hollaba con sus pies. Pero el verso 23, nos vamos a saltar unos versículos, es cuando ya se le va a decir qué representa esa cuarta bestia. Y dice aquí que la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra. Ojo, ahora dentro de la interpretación nos dice que bestia no es igual a un rey, sino que es igual a un reino. Dice, el cual será diferente de todos los otros reinos. ¿Cuáles otros reinos? Los otros tres que se habían mencionado anteriormente. Dice, ya toda la tierra devorará y la hollará y la despedazará. Entonces lo que estamos viendo aquí es que una bestia es igual a un rey, ¿cierto? Porque eso es lo que vimos en el verso 17. Pero ahora en el verso 23 se nos está diciendo que bestia también es un reino. Entonces, nosotros al ver esto podemos deducir que reino también es igual a un rey. Y esto nos va a ayudar porque realmente cuando se están mencionando que son 7 reyes, realmente nos está diciendo que son 7 reinos. 7 reinos sobre los cuales la mujer se sienta. Ahora, estos reinos deben de ser los que está mencionando Daniel y los que está mencionando Ezequiel. Por tanto, si nosotros establecemos en una línea quiénes son estos reyes o reinos, debe de ser el primero de ellos Babilonia, porque ahí es donde comienza esta sucesión de reinos con Babilonia. De hecho, recuerden que esa tiara que le pertenecía a Israel, Dios se la quitó a Israel y se la entregó a Babilonia. Después de Babilonia, el siguiente reino es Medo-Persia. Después viene siendo Grecia y Roma imperial. Entonces, estos son los primeros 4 reinos que han caído. Pero ¿quién es el quinto reino que también ya cayó? Debe de ser Roma papal. Así que estos son los 5 que han caído. Son los 5 que se mencionan en ese versículo. Porque recuerden que para el tiempo en el que estaba Juan, que era 1798, la mujer estaba recibiendo su condenación. Pero él dice, uno es. Quiere decir que los 5 ya no eran a partir de 1798. Y nosotros sabemos que en ese año fue cuando el papado recibe su herida de muerte y ese reino cae. Entonces, 5 han caído a partir de 1798. Pero también a partir de ahí, uno es. ¿Y quién es la identidad de ese uno es? ¿Quién es el sexto reino? ¿Quién se levantó cuando el papado cae en 1798? Si leemos Apocalipsis 13:1, que este es el único capítulo donde se mencionan a 2 reinos que uno le sigue al otro. Dice el verso 1, y me paré sobre la arena del mar, y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y sobre sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre de blasfemia. Entonces esta bestia que sube del mar, sabemos claramente que es el papado. Ahora bien, Juan, lo interesante de esto es que él se encuentra sobre la arena del mar. Y si nosotros ahora nos brincamos al verso 11, claro, los versos siguientes, o anteriores del verso 11, mejor dicho, nos están relatando cómo iba a ser derrocado el papado, ¿no? El que espada mata, espada debe morir, y el que a cautividad lleva,
también debe de ser llevado en cautiverio. Y eso fue lo que le pasó precisamente al Papa Pío VI. Fue llevado en cautividad así como el papado. No él, porque posiblemente a él ya no le tocó hacer esas persecuciones, pero sí a los otros papas que estuvieron en el poder, a ellos sí les tocó. Entonces, prácticamente a él fue a quien le tocó esa condenación, ¿no? Ahora, cuando este poder cae, cuando esta bestia cae, enseguida Juan está viendo que se levanta otra. Apocalipsis 13:11 nos dice quién es esa otra. Dice, después vi otra bestia que subía de la tierra, que tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como un dragón. Claramente entendemos que esta segunda bestia se está refiriendo a los Estados Unidos de América. Para ilustrar esto de una mejor manera, cuando el papado se está levantando o está subiendo del mar, eso es el 538, es el comienzo del papado. Y Juan, ¿dónde se encuentra? Juan se encuentra sobre la arena del mar. Ahora, cuando él termina de ver a la primera bestia, ahora enfoca su mirada a la segunda, pero esta no sube del mar, esta sube de la tierra. Ahora, lo interesante de esto, y es donde nosotros podemos hacer la conexión, es que Juan está parado sobre la arena. Y uno bien sabe que en un desierto, lo más que vas a poder encontrar en un desierto es arena. Entonces aquí hay una conexión todavía entre lo que dice Apocalipsis 17, que es donde Juan fue llevado, y lo que Juan está mirando ahora en el capítulo 13. Juan está parado sobre la arena, en representación también o en conexión con el desierto, y lo que está viendo es que cuando el papado cae en 1798, esa corona que le fue removida a Israel hace muchos siglos atrás, ahora le fue entregada a los Estados Unidos de América. Entonces, Estados Unidos, mis hermanos, se convierte en el reino donde se menciona en la visión del capítulo 17, en ese uno es. Porque recuerden que Juan físicamente se encontraba en el pasado, ¿no? En Patmos, pero dentro de su visión, él no estaba en el pasado, él estaba en un futuro. Pero cuando él llegó a ese futuro, ya no era realmente un futuro para él. Él se sentía estando como presente en ese momento, como que si fuera el presente de él. Por eso es que él dice, uno es. Entonces aquí nosotros podemos, reconocer que la interpretación de Urias Smith no es correcta, porque él no está tomando en cuenta el desierto, tampoco el hecho de pensar de que estos reinos comienzan con Egipto o con Asiria o inclusive con Israel, porque realmente esos 7 u 8 reyes que son mencionados en Apocalipsis 17, todos son reinos paganos, ninguno está representando a Israel realmente. Entonces ya con esto nosotros sí hemos identificado quiénes son esos 5 que han caído y quién es ese que uno es. Ahora bien, ya que conocemos la identidad de los primeros 6 reinos, vamos a conocer la identidad del séptimo. Si seguimos leyendo los versos 12 al 18, se nos dice lo siguiente: y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes, que aún no han recibido reino, mas recibirán potestad por una hora como reyes con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y darán su poder y autoridad a la bestia. Ellos pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados, elegidos y fieles. Y me dijo, las aguas que viste, donde se sienta la ramera, son pueblos y multitudes y naciones y lenguas. Y los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera, y la harán desolada y desnuda, y comerán sus carnes y la quemarán con fuego, porque Dios ha puesto en sus corazones ejecutar su voluntad, y el ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia hasta que sean cumplidas las palabras de Dios. Y la mujer que has visto es la gran ciudad que tiene reino sobre los reyes de la tierra. Algo interesante de esto es que estos 10 cuernos deben de ser también el séptimo reino. ¿Por qué? Porque si nosotros volvemos a leer los versos 10 y 11 de Apocalipsis 17, se nos dice que son 7 reyes. 5 han caído y ya los identificamos. Uno es, también ya lo identificamos. Pero el séptimo, noten, aún no ha venido. Y si no ha venido es porque no tiene reino. Ahora, los 10 cuernos, que son 10 reyes, tampoco han recibido reino. Entonces estos 10 reyes o 10 cuernos deben de ser el séptimo que aún no ha venido.
Ahora, después de que haya venido el séptimo reino, dice aquí que cuando viniere es necesario que dure breve tiempo. Noten, una característica del séptimo reino es que va a durar breve tiempo. Ahora, ¿cuánto tiempo reciben potestad los reyes de los 10 reyes? Si notan, dice, más recibirán potestad por 1 hora. ¿Eso no es poco tiempo? Realmente lo es. Entonces, podemos asumir que los 10 reyes que están mencionados en el verso 12 realmente son el séptimo reino que aún no ha venido. Ahora, ojo, estos 10 reyes, cada uno no va a recibir un reino, sino que los 10 van a recibir un solo reino. Los 10 van a gobernar sobre ese mismo reino. No serán 10 reinos más, sino un solo reino el que van a recibir estos 10 reyes. Ahora, teniendo en cuenta esto, si menciona aquí que esos 10 reyes reciben un reino junto con la bestia, y dice que estos 10 reyes lo que hacen es pelear contra el Cordero, vamos a encontrar que estos que pelean contra el Cordero son mencionados en Testimonios para la Iglesia, página 39. Dice lo siguiente: reyes, príncipes y gobernantes han colocado sobre sí mismos el rótulo del anticristo y son representados por el dragón, que va a hacer guerra contra los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. En su enemistad contra el pueblo de Dios, se muestran culpables también de la elección de Barrabás en lugar de Cristo. Lo que estamos notando aquí es que los reyes del mundo, los príncipes, los gobernantes, son los que le hacen la guerra a los santos. Y si ustedes recuerdan, cuando estábamos leyendo en Apocalipsis 17, vimos que en el versículo 14 que ellos pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá. Es decir, estos 10 reyes van a pelear contra Cristo, pero no lo van a hacer directamente porque la lucha de ellos en sí va a ser contra los santos de Cristo. Recuerden lo que dijo Cristo: cualquier cosa que le hagas a ellos, me lo hacéis a mí. Entonces, estos reyes, príncipes y gobernantes son representados por el dragón, que el dragón le hará guerra a los santos. Ahora, ¿cuál es el único organismo en el mundo donde están todos los reyes, todos los príncipes y todos los gobernantes? El único organismo en el mundo que tiene eso claramente son las Naciones Unidas. Esto lo saqué de la misma página de las Naciones Unidas. Dice que son una organización única, compuesta por países independientes, que se han reunido con el fin de trabajar en pro de la paz mundial y el desarrollo social. La organización comenzó a existir oficialmente el 24 de octubre de 1945, con 51 países considerados como miembros fundadores. Para finales de 2008, el número de Estados miembros de las Naciones Unidas era de 192 países. En la actualidad hay 193 Estados miembros, luego del ingreso de Sudán del Sur el 14 de julio del 2011. Desde su establecimiento, ningún país ha sido expulsado de la organización. En 1965, Indonesia se retiró temporalmente de las Naciones Unidas por un conflicto con su estado vecino Malasia, pero regresó al año siguiente. De manera que nosotros, mis hermanos, podemos establecer que el séptimo reino no es otro sino las Naciones Unidas, porque este organismo en sí está compuesto por todos los reyes, príncipes y gobernantes, y ellos también son representados por el dragón. Entonces el séptimo reino, sabemos que su identidad, además de ser el séptimo reino, además de ser los 10 reyes, son el dragón. Ahora, esto también lo saqué de la página de la ONU y ellos dicen que esto es erróneo. Los gobiernos representan a países y pueblos. Las Naciones Unidas no representan a ningún gobierno ni nación. Por eso es que dice Juan, estos aún no han recibido reino. Y cuando Juan está viendo al sexto reino, a Estados Unidos, dice uno es y el otro no ha venido. Claramente la ONU, como vimos en la diapositiva anterior, fue fundada oficialmente en 1945. Entonces es claro que en 1798 todavía no existía ese organismo. Por eso es que dice Juan, aún no ha venido. Y ellos mismos se consideran como alguien que no representa realmente a ningún gobierno y nación, sino que cada nación, cada país, se está representando a sí mismo. Entonces, dice aquí, representan a todos sus miembros y únicamente hacen lo que los Estados miembros deciden, de forma unánime.
Entonces estos vienen siendo los reyes, gobernantes y príncipes que van a luchar contra el Cordero y el Cordero los vencerá. Entonces de aquí podemos establecer que el otro, el séptimo reino que aún no ha venido, son el séptimo reino. Y estos son los 10 reyes o los 10 cuernos que son mencionados en el verso 12. Y estos son representados por el dragón. Ellos son el dragón, mis hermanos, en esta, para este último tiempo. Solo que aún no tienen un reino, pero cuando lo reciban va a durar, como mencionamos, un breve tiempo. Ahora vamos a ver algunas características interesantes que están relacionadas también con lo que, le pasaron con lo que pasó en algunas historias de la Biblia. Una de esas es que leímos en el verso 16 lo siguiente: y los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera, y la harán desolada y desnuda, y comerán sus carnes. Noten, y la quemarán con fuego. Entonces aquí hay una característica interesante de esta mujer, de esta bestia, de esta gran ramera. Se van a volver contra ella. Ahora, aquí lo interesante es que se está mencionando que la gran ramera fornica con los reyes de la tierra. Y esa es una característica clave que encontramos en Apocalipsis 3, versos 20 al 22. Dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti. ¿Por qué permites a esa mujer Jezabel, noten, que se dice profetiza, a enseñar y a seducir a mis siervos a fornicar? Noten que una cualidad de Jezabel es que enseña a los siervos de Dios a fornicar. ¿Y qué es lo que hace la gran ramera con los reyes de la tierra? Fornica. Dice: ya comer cosas sacrificadas a los ídolos. ¿No dice que también ha embriagado al mundo con el vino de su fornicación? Dice: aquí yo la arrojaré en cama, y a los que adulteran con ella en muy grande tribulación, si no se arrepienten de sus obras. Entonces aquí podemos decir que la gran ramera también está tipificada por esta mujer Jezabel, porque ambas hacen lo mismo, ambas fornican, enseñan a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Ahora, si nosotros vamos a esa historia, vamos a encontrar algo interesante que está relacionado a Apocalipsis 17:16. Dice aquí, Segunda de Reyes, capítulo 9, versículos 30 y 33. Vino después Jehú a Jezreel, y como Jezabel lo oyó, adornó sus ojos con alcohol, y atavió su cabeza y se asomó a una ventana. Y como entraba Jehú por la puerta, ella dijo: ¿sucedió bien a Zimri que mató a su señor? Y alzando él entonces su rostro hacia la ventana, dijo: ¿quién está conmigo? ¿Quién? Y miraron hacia él 2 o 3 eunucos, y él les dijo: echadla abajo. Y ellos la echaron, y parte de su sangre fue salpicada en la pared y en los caballos, y él la atropelló. Y esto es algo curioso e interesante también, porque si ustedes recuerdan, ¿qué es lo que le pasa a Babilonia o a la gran ramera? De acuerdo al mensaje de los 3 ángeles, dice el segundo ángel: caída es Babilonia. ¿Y qué le sucedió a Jezabel? Claramente, al ser echada abajo, al haber sido lanzada por la ventana, ella cayó. Caída fue Jezabel. Ahora, ¿qué fue lo que ocurre después? Segunda de Reyes, capítulo 9, versos 34 al 36, dice: entró luego, y después que comió y bebió, dijo: id ahora a ver aquella maldita, y sepultadla, que es hija de rey. Y cuando fueron para sepultarla, no hallaron de ella más que la calavera, y los pies, y las palmas de las manos. Y volvieron, y se lo dijeron, y él dijo: esta es la palabra de Jehová, la cual él habló por medio de su siervo Elías Tisbita, diciendo: en la heredad de Jezreel comerán los perros las carnes de Jezabel. ¿Y qué es lo que hacen los 10 reyes con la ramera, con la bestia? Dice que también devoran sus carnes y la queman. Ahora, esta expresión mejor dicho, estos perros representan algo simbólicamente al fin del tiempo. Si nosotros vamos a Apocalipsis capítulo 22, versículo 15, vamos a encontrar que mas los perros, dice, estarán afuera, y los hechiceros, y los disolutos, y los homicidas, y los idólatras, y cualquiera que ama y hace mentira. Entonces, estos perros que literalmente pues se comieron a Jezabel, simbólicamente están representando al mundo. Y el mundo está representado por esos 10 reyes. O sea, ellos representan ya prácticamente al mundo entero, al mundo de los gentiles.
y ellos mismos se van a volver en contra de la ramera o en este caso del papado por haberlos engañado. Así que nosotros podemos decir que el séptimo reino es la ONU de las Naciones Unidas y estos son el séptimo reino que aún no ha recibido reino, pero que después recibirá reino junto con la bestia, como por una hora. Ahora vamos a identificar quién es el octavo reino. Si nosotros volvemos a leer Apocalipsis capítulo 17, verso 11, nos dice que la bestia que era, eso está en pasado, y no es, eso está en presente, es también el octavo, eso es el futuro, y es de los 7, y va a la perdición. Ahora, ¿quién es la bestia que era y ya no es? Porque recuerden que cuando Juan dice uno es, refiriéndose al sexto reino, él se encuentra en 1798. Entonces la bestia que era y no es, ese no es también está en el presente que se está diciendo uno es. Por tanto, esto está haciendo alusión a 1798, cuando en Apocalipsis 13:3 se nos dice que vi una de sus cabezas como herida de muerte, y su herida de muerte fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Lo que podemos ver aquí es que la bestia que era, es decir, era el papado del 538 a 1798, pero cuando llegamos a 1798, esa bestia ya no es. ¿Por qué? Porque cayó. Es lo que dice, ¿no? 5 reinos han caído en 1798. Ahora, esa quinta bestia, que es el papado, también es el octavo. Por eso es que dice el después, y es de los 7. ¿Pero a dónde va? Va a la perdición. Y esta expresión a perdición está relacionada al hombre de pecado. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versos 3 y 4 se nos dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y sea revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se exalta contra todo lo que se llama Dios o es adorado, tanto que como Dios se siente en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios. Entonces el hombre del pecado también recibe la expresión el hijo de perdición, y es lo mismo que va a suceder con el octavo reino. También se va a la perdición. Ahora, Isaías 23:15, ahí se nos relata una profecía bastante interesante que está relacionada a este surgimiento del papado. Porque dice aquí, y acontecerá en aquel día que Tiro será puesta en olvido por 70 años como días de un rey. ¿Sí? Tiro aquí está representando a Babilonia y Babilonia pues está representando al papado. Entonces el papado iba a ser puesta en olvido por 70 años, un número simbólico, como los días de un rey. Este rey que se levantó después de el papado pues son los Estados Unidos. Entonces mientras los Estados Unidos estén, Tiro o el papado iba a ser olvidada. Pero ¿qué dice después? Después de los 70 años cantará Tiro canción como de ramera. Es decir, Tiro volverá otra vez a sus andadas y será recordada. Eso es claramente la ley dominical, cuando el papado recupera su poder. Ahora, ¿qué significa aquí el número 8? Porque recuerden que el papado es el octavo reino. Y esto está relacionado claramente con un tema que es la resurrección. Ahora, ¿qué representa la resurrección? Levíticos 12:3 nos dice que al octavo día, noten, es el número 8, se circuncidará la carne del prepucio del niño. Ahora, esta circuncisión, Hechos 7:8, nos dice, y le dio el pacto de la circuncisión, y así Abraham engendró a Isaac, y le circuncidó al octavo día, e Isaac a Jacob, y Jacob a los 12 patriarcas. Se nos sigue mostrando que la circuncisión se hacía al octavo día. Pero ¿qué simboliza la circuncisión en el Nuevo Testamento? En el Nuevo Pacto, Colosenses capítulo 2, versos 11 y 12, se nos muestra que la circuncisión representa el bautismo y el bautismo representa la resurrección. Dicen, quien también sois circuncidados de circuncisión no hecha de mano, en el despojamiento del cuerpo del pecado de la carne, en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo. Noten, esto es simbólico, cuando uno es bautizado con Cristo, dice en el cual también sois resucitados con él. Cuando uno es bautizado,
muere y sale un nuevo hombre. Es como una resucitación, una resurrección, por así decirlo, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Entonces el número 8 aquí con el papado está representando una resurrección también, porque recuerden que era la bestia que era y ya no es decir, era un reino muerto ya, pero va a volver a resucitar, va a volver a vivir ese octavo reino. Eso es lo que representa el número 8. Por eso es que él está en la octava posición de esos reinos. Ahora, también este número 8 siempre está relacionado al papado. ¿Por qué? Si nosotros leemos Daniel 7:7, nos dice esto: después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y aquí la cuarta bestia espantosa y terrible, que sabemos que la cuarta bestia pues es Roma imperial, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba y las obras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que habían sido antes de ella, y tenía 10 cuernos. Estos 10 cuernos nosotros sabemos que representan a las 10 tribus bárbaras que se desprendieron de Roma imperial. Ahora, Daniel 7:8 nos dice que mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño subía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, y aquí que en este cuerno, perdón, había ojos como ojos de hombre, y una boca que hablaba grandezas. De manera que nosotros, en la visión, estamos viendo que la cuarta bestia tenía 10 cuernos, pero cuando se levanta un cuerno pequeño, dice que 3 cuernos son derribados. Entonces, 10 cuernos menos 3 cuernos nos da 7 cuernos. Pero ese cuerno pequeño que se levanta, si se lo sumamos a los cuernos que quedaron, nos da un total de 8 cuernos. Curiosamente, el papado es el octavo cuerno dentro de esta visión del capítulo 7. Ahora, si nosotros vamos al capítulo 8 y vemos la visión del carnero y del macho cabrío, dice Daniel 8:3, y alcé mis ojos y miré, y aquí un carnero que estaba delante del río, el cual tenía 2 cuernos, y los 2 cuernos eran altos, pero uno era más alto que el otro, y el más alto subió a la postre. Entonces aquí este carnero tiene 2 cuernos. El macho cabrío dice lo siguiente en Daniel 8:8, y el macho cabrío se engrandeció en gran manera, y estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado, y en su lugar subieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. Ahora, de estos vientos, dice Daniel 8:9, y de uno de ellos salió un cuerno pequeño, el cual creció mucho al sur, al oriente y hacia la tierra gloriosa. Vemos aquí que son mencionadas varias veces cuernos. Ahora, aquí no hay cuernos que son derribados, únicamente se están mencionando cuernos. Entonces, tenemos que los 2 cuernos del carnero, perdón, más el cuerno grande notable del macho cabrío, nos da un total de 3 cuernos mencionados hasta ese versículo. Pero después de esos 3 cuernos, dice que el cuerno grande y notable se quebra y en su lugar salen otros 4 cuernos. Entonces, 3 cuernos más 4 cuernos que ya son mencionados nos da un total de 7 cuernos. Y esos 7 cuernos le vamos a sumar ese cuerno pequeño que aparece ahora, dándonos un total de 8 cuernos mencionados también en el capítulo 8 de Daniel. De manera que el papado en la visión del capítulo 7 y en la visión del capítulo 8, el papado siempre es el octavo cuerno. Por eso es que dentro de la visión de Apocalipsis 17, él es el octavo. Muy bien, con esto nosotros, mis hermanos, podemos ver que entre estos 3 poderes va a haber una triple alianza. Por ejemplo, el dragón, que está siendo representado por los 10 reyes o el séptimo reino, que estos son la ONU. Apocalipsis 17:14 nos dice que ellos pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con él son llamados y elegidos y fieles. ¿Será únicamente el dragón el que va a luchar contra el pueblo de Dios? Si nosotros vamos a Apocalipsis 16, versos 13 y 14, nos va a decir lo siguiente: y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos a manera de ranas, porque son espíritus de demonios haciendo milagros que van a los reyes de la tierra y a todo el mundo, para congregarlos para la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso.
Lo que podemos notar aquí, mis hermanos, es que el dragón que está siendo representado por la ONU se va a aliar junto con la bestia y junto con el falso profeta. La bestia, nosotros sabemos por Apocalipsis 13:1 que representa al papado. Entonces el papado se va a unir a la ONU, pero también se va a unir con un tercero, y este es el falso profeta. Pero hasta aquí nosotros no hemos visto quién es el falso profeta. Pero lo que nos va a ayudar a saber quién es este falso profeta es lo que se menciona de Estados Unidos en el capítulo 13 de Apocalipsis. La bestia que sube de la tierra hace algo que es una cualidad que tienen los profetas en la Biblia, o mejor dicho, uno de los profetas de la Biblia. Apocalipsis 13:13 nos dice que esta bestia hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Entonces, la bestia que sube de la tierra puede hacer descender fuego del cielo delante de los hombres. Y esta característica la vamos a encontrar en Elías, un profeta verdadero. Nos dice Segunda de Reyes capítulo 1 versos del 9 al 11. Entonces el rey envió a él un capitán de 50 con sus 50, el cual subió a él. Y aquí que él estaba sentado en la cumbre del monte, y él le dijo: varón de Dios, el rey dice que desciendas. Y Elías respondió y dijo al capitán de 50: si yo soy varón de Dios, descienda fuego del cielo, y te consuma con tus 50. Y descendió fuego del cielo, que lo consumió a él y a sus 50. Aquí notamos que el profeta Elías hace descender fuego del cielo delante de los hombres. En este caso, pues consumió a esos 50, ¿no? Pero el verso 11 nos vuelve a decir que ocurrió otra vez lo mismo. Volvió el rey a enviar a él otro capitán de 50 con sus 50, y le habló y dijo: varón de Dios, el rey dice así: desciende pronto. Y él respondió, y les respondió Elías, y dijo: si yo soy varón de Dios, descienda fuego del cielo y te consuma con tus 50. Y el fuego de Dios descendió del cielo y lo consumió a él con sus 50. Entonces vemos aquí una repetición de que y una confirmación de que realmente él era un profeta verdadero. Era el profeta de Dios. Pero este no fue el único momento donde él hizo esa obra. También podemos verlo en Primera de Reyes capítulo 18, versículos 36 al 38. Y sucedió que cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme. Noten, aquí lo está diciendo dos veces, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová, el cual consumió el holocausto, la leña y las piedras y el polvo, y aún lamió las aguas que estaban en la zanja. Aquí vemos nuevamente que Elías hace la obra de hacer descender fuego del cielo. Entonces esta característica de hacer descender fuego del cielo es la de un profeta. La única diferencia entre entre la bestia que sube de la tierra y Elías es que Elías está guiando a las personas a servir al Dios verdadero. Pero en este caso, la bestia que sube de la tierra no está llevando a que adoren al Dios verdadero. Está obligando a que adoren, pero a la bestia y a su imagen. Entonces en este caso Estados Unidos, no es un profeta verdadero, sino que es un falso profeta. Entonces la triple alianza que vamos a ver al final del tiempo es que el dragón, la bestia y el falso profeta estarán representados, siendo el dragón como el séptimo reino, los 10 reyes, la bestia será el octavo reino y el falso profeta es el sexto reino. Y la identidad de estos es que el dragón es la ONU, la bestia es el papado y el falso profeta van a ser los Estados Unidos de América. Estos tres son prácticamente Babilonia. Apocalipsis 16:19 nos dice que la gran ciudad fue partida en 3 partes. Estas 3 partes pues son la ONU, el papado y los Estados Unidos. Ellos conforman la gran ciudad de Babilonia. Dice: las ciudades de las naciones cayeron y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del furor de su ira. Esta es, mis hermanos, la triple alianza. Y estos son claramente
los 8 reinos que son mencionados en Apocalipsis 17. Vuelvo a repetir, los 5 que ya cayeron comienzan a partir de Babilonia y terminan con el papado. Esos son los 5 que han caído a partir de 1798. En 1798, cuando cae el papado, esa corona le es quitada al papado y se le va a entregar a Estados Unidos, que es cuando Juan dice, uno es. Y posteriormente esa corona va a pasar a la ONU y finalmente al papado. Entonces aquí podemos ver que hay una doble aplicación de Ezequiel, porque Ezequiel menciona 4 reinos, ¿cierto? Uno se va a ruina, Babilonia, después Medo-Persia, después Grecia, hasta que venga aquel a quien corresponde derecho, que es el 4 reino y era Roma imperial. Y es cuando Cristo viene por primera vez y Cristo establece el reino de la gracia. Pero ahora acá va a ocurrir exactamente lo mismo. Esa corona sigue siendo removida. No se le ha entregado a Israel nunca. Entonces, esa corona, después de estar en manos del Imperio Romano, por así decirlo, pasa a Roma papal. Pero Roma papal también se va a ir a ruina. Estados Unidos también se va a ir a ruina. La ONU se va a ir a ruina. Y en los días del cuarto reino, es decir, Roma papal moderna o el octavo, es la segunda venida de Cristo. Cristo vuelve a venir. Pero ahora ya no va a establecer ningún reino de gracia. Lo que va a establecer ahora es el reino de la gloria. Por eso es que leíamos las citas, ¿no? Mateo 19:28, y Jesús le dijo, de cierto os digo, en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se sienta en el trono de su gloria, ese es el reino de la gloria, vosotros que me habéis seguido sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Mateo 25:31 al 33 nos dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a la izquierda. Entonces aquí vemos que Ezequiel nos está mostrando una doble aplicación. Ahora, vamos a pasar a ver testigos de los 8 reinos y cómo es que están ilustrados en la Biblia. Específicamente los últimos 3 y en el mismo orden en el que van a ir apareciendo al final del tiempo. Dice, uno de ellos es la mujer samaritana. Hace tiempo yo les comentaba en uno de los videos de los estudios que hemos tenido que no miren las historias de la Biblia solamente como historias o historias morales o relatos, porque no ese es el fin, no es el fin de estas historias el ser vistas de esa manera solamente, sino que estas historias realmente están representando una profecía y pueden ser aplicables en la historia. Este es el caso de la mujer samaritana. Jesús, vamos a conocer un poco la historia. Jesús capítulo 4, versículo 16 del libro de Juan, nos dice que le dice a la mujer samaritana, ve, llama a tu marido y ven acá. A lo cual, el verso 17 nos dice que la mujer le dijo a Cristo, no tengo marido. Entonces Jesús le dice, bien has dicho, no tengo marido. Ahora en el verso 18 le dice Jesús, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Lo que podemos ver aquí es que la mujer, en este caso, está siendo representada como ser una iglesia. Una iglesia que ha tenido muchos maridos. Entonces, podríamos deducir que esto nos está hablando de una característica que tenía el papado, ¿no? La fornicación o el adulterio. Ahora, el sexto marido dice que tampoco realmente era marido de ella. Entonces seguía viviendo en ese estado, ¿no? En ese adulterio o fornicación. Y si la mujer nos está representando en este caso un poder religioso, los maridos nos están presentando reinos. Entonces, cuando dice 5 maridos has tenido, eso está en pasado y es parecida a la expresión 5 han caído. Es lo que vemos en Apocalipsis 17, ¿no? 5 han caído y el que ahora tienes, es decir, el presente, no es tu marido. Entonces lo que está tratando de ilustrarnos esta historia también, esos 5 maridos que ha tenido son Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma imperial, Roma papal. O sea, estamos hablando de algo simbólico, poderes terrenales. Y el sexto, no solo podríamos interpretarlo como Estados Unidos, sino que además podríamos verlo también como los últimos 3 poderes que van a estar. Porque recuerden Apocalipsis 13:18, aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues
es el número del hombre y su número es 666. Bien podríamos ver en cada uno de estos poderes ese numerito, ese número 6. Todos ellos conforman o van a obligar a que sea impuesta la marca de la bestia en los hombres. Y esto es lo que nos puede representar la historia de la mujer samaritana. No solamente una historia de gracia y de misericordia de Cristo hacia los gentiles, sino que además nos está ilustrando también a los 8 reinos. Otros pasajes que nos pueden ilustrar a los 8 reinos, específicamente a los últimos 3, es la parábola de la gran cena. Si nosotros leemos Lucas capítulo 14, versículos 15 al 17, se nos va a decir lo siguiente. Y oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa, le dijo, bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Él entonces les dijo, un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos, y a la hora de la cena envió a su sierva a decir a los que habían sido convidados, venid, que ya todo está preparado. Ahora, ¿qué hicieron los que fueron invitados? Comenzaron a excusarse. El primero que expuso su excusa fue que él había comprado una hacienda. Lucas capítulo 14, verso 18. Y comenzaron todos a una a excusarse. El primero le dijo, he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses. ¿Cómo alguien que ha comprado algo no lo ha revisado antes? Este hombre puso un pretexto para no ir a la gran cena. Y el pretexto era que había comprado una hacienda. Ahora, la expresión hacienda o la palabra hacienda, si uno la busca en la concordancia Strong, nos dice que es la palabra agros. Y agros generalmente es el campo. Pero también si vemos en la última palabra, dice que es tierra. Y esta palabra tierra no les recuerda a alguno de los tres reinos finales. Esto está relacionado a Apocalipsis 13:11 con la bestia que sube ¿de dónde? De la tierra. Precisamente es los Estados Unidos. Entonces la primera excusa que expuso este hombre era que representaba a Estados Unidos. Esa era su excusa por ese reino. No quiso ir a la gran cena. Ahora, si seguimos leyendo, el segundo dijo que había comprado 5 yuntas de bueyes. Lucas capítulo 14, verso 19 nos dice, y el otro le dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. ¿Por qué él va a probar algo? Porque él, mejor dicho, va a comprar algo y no probarlo antes de comprarlo. Entonces era una simple excusa que estaba exponiendo para no ir a la gran cena. Ahora, lo interesante de esto es que la palabra yunta, si nosotros la buscamos en la concordancia Strong, nos dice que es una pareja. Y una pareja está conformada por dos. Aquí ustedes, si notan en la ilustración, vemos que una yunta es eso. Son 2 bueyes juntos. Ahora, si son 5 yuntas de bueyes y cada yunta es de 2 bueyes, en total, ¿cuántos bueyes hay? Claramente son 10 los bueyes que están siendo representados ahí. Ahora, estos 10 bueyes realmente son 10 bestias. Y las bestias en profecía, ¿qué nos representan? Nos representan a reyes. Y si son 10 bestias, quiere decir que son 10 reyes. ¿Y esos 10 reyes dónde los encontramos? Precisamente en el séptimo reino. Y es interesante porque realmente en esta parábola las excusas se están dando conforme van apareciendo los últimos reinos. Primero aparece Estados Unidos con la primera excusa y enseguida el reino que se levanta van a ser pues los 10 reyes o el séptimo reino que está siendo representado por la segunda excusa. Y finalmente tenemos la tercera excusa que fue que este hombre se había casado. Lucas 14, verso 20 nos dice, y el otro le dijo, acabo de casarme, por tanto no puedo ir. Ahora, es posible que alguno diga, bueno, ¿cómo sabemos si realmente se casó con una mujer y no era más bien una sierva que se casó con un hombre? Porque si uno va al inglés, nos va a decir que es precisamente con una esposa. Entonces nos está diciendo que este siervo era hombre. Dice, I have married a wife. Wife en inglés es esposa. Entonces este tercer siervo, que era un hombre, puso de excusa el que se había casado. Ahora, Cristo bien dijo en una ocasión,
Mateo capítulo 10, versos 37 y 38. El que ama a padre o a madre más que a mí no es digno de mí, y el que ama a hijo o a hija más que a mí no es digno de mí, y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. Entonces lo que estamos viendo es que este hombre, por haberse casado con una mujer, decidió no ir a la gran cena. Y sabemos que el último reino, el octavo, es una mujer, es la gran ramera que se sienta sobre muchas aguas. Esta excusa fue hecha por el papado mismo. No quiso ir prácticamente porque prefirió a la mujer ramera que quedarse a la gran cena. Entonces aquí vemos que esta parábola también nos está relatando el orden en el que van a ir apareciendo los últimos tres reinos, la triple alianza. Ahora, algo interesante que no sé si notaron, pero si ustedes notan, la primera y la segunda excusa estaban relacionadas a la compra. Y esa palabra comprar es la G59 y nos dice propiamente ir al mercado, comprar, redimir, comprar, redimir. Entonces, esta es una característica que tiene la bestia que sube de la tierra. Porque Apocalipsis 13, 16 y 17 dice que y hace que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les ponga una marca en su mano derecha o en su frente, y que ninguno pueda comprar o vender, sino el que tenga la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Entonces, estos siervos que podían comprar, claramente se está ilustrando que ellos ya tenían la marca de la bestia, porque prefirieron ir a comprar que ir a la gran cena. Compraron cosas aparentemente para tener una excusa para no ir. Entonces aquí está ilustrada esa parte, ¿no? de la marca de la bestia, porque se está usando de hecho la misma expresión, la misma palabra en griego, que es comprar. Ahora, otra de las cosas que podemos ver aquí es que el tercero, pues no está relacionado a la cuestión de comprar, pero sí está relacionado a que prefirió a la mujer que ir a la gran cena. Ahora, tristemente esto lo podemos encontrar en una historia también del libro de Esdras. Esdras capítulo 2, versos 61 y 62 nos habla de un hombre que por haber escogido el apellido de su mujer quedó excluido del sacerdocio. Dice aquí, y de los hijos de los sacerdotes, los hijos de Abaías, los hijos de Cos, los hijos de Barzillai, el cual tomó esposa de las hijas de Barzillai Galadita y fue llamado del nombre de ellas. Entonces Barzillai fue llamado del nombre de su esposa. Estos buscaron su registro de genealogías y no fue hallado y fueron excluidos del sacerdocio. Lamentablemente, por haber escogido el apellido de su esposa o el nombre de su esposa, como dice aquí, la descendencia de Barzillai ya no pudo formar parte del sacerdocio. Y es triste, porque esto mismo pasará con aquellos que decidan seguir a la mujer, a la ramera. Ellos no van a estar en los registros del libro de la vida. Apocalipsis 20:15 nos dice esto. Y el que no fue hallado escrito en el libro de la vida fue lanzado en el lago de fuego, porque quien no fue hallado fue porque recibió o aceptó la marca de la bestia. Decidió servir a la mujer antes que servir al Dios verdadero. Entonces este es otro segundo testigo de cómo la Biblia nos está ilustrando a través de estas historias el orden en el que van a ir apareciendo todos estos reinos, los últimos tres reinos específicamente. Otro testigo también que nos muestra esto es la cruz. Si ustedes recuerdan la inscripción en la cruz, Juan 19:19 nos dice que Pilato escribió un título que puso sobre la cruz y el escrito era Jesús de Nazaret, el rey de los judíos. Ahora, este escrito, ¿en qué idiomas fue hecho? Juan capítulo 19, verso 20 nos dice que muchos de los judíos leyeron este título porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad y estaba escrito, noten, en tres idiomas, en hebreo, en griego y en latín. Y esto es interesante porque el hebreo, mis hermanos, está representando al falso profeta. ¿Por qué? Porque los hebreos
era la lengua en la que hablaba el pueblo de Dios, el pueblo de Israel. Ahora, ellos deberían de haber sido un profeta verdadero y haber anunciado el advenimiento de Cristo, pero ellos mismos, en lugar de haber hecho eso, se encargaron de crucificarle. Entonces se volvieron en falsos profetas. A lo cual podemos decir que al momento de la cruz estaba el falso profeta ahí presente. Inclusive es el primer idioma que es mencionado en ese orden. El siguiente es el griego. Ahora, el griego claramente es una representación del dragón. ¿Por qué? Porque en la Biblia, cuando uno mira la cuestión de los griegos o en qué situación o posición eran colocados, dicen que eran colocados en la posición de gentiles. Y claramente el dragón está compuesto por puros reyes, gobernantes y príncipes del mundo, es decir, puros gentiles. Además de que siempre que está lo que es la expresión griego, siempre se habla a algo mundial, ¿no? Más adelante lo vamos a ver. O sea, cuando hablamos de Grecia, siempre está relacionado al mundo, a algo global. Y ese segundo, el ser levantado, ¿no? Sexto reino y el séptimo reino. ¿Y el último cuál idioma es? Es el latín. Y el latín lo hablaba Roma. Entonces aquí está representada también la bestia, el octavo reino. Y aquí también vemos, mis hermanos, que en la cruz aparecen estos tres poderes, ¿no? La triple alianza aparece. Obviamente en ese tiempo pues eran conocidos como el pueblo de Israel, los griegos y los romanos. Pero al final del tiempo son llamados el falso profeta, el dragón o la bestia, o Estados Unidos, la ONU y el papado. Finalmente, mis hermanos, ya vamos a concluir con este tema. Podemos ver nosotros que hay un paralelo significativo entre los 8 reinos, es decir, Babilonia, que fue el primer reino, está haciendo un paralelo con Roma papal, Medo-Persia con Estados Unidos, Grecia con la ONU y Roma imperial con Roma papal moderna. Primeramente vamos a ver el paralelo que existe entre Babilonia con Roma papal. Profetas y Reyes, capítulo 59, página 527, nos dice lo siguiente. Hoy la Iglesia de Dios tiene libertad para llevar a cabo el plan divino para la salvación de la humanidad perdida. Durante muchos siglos el pueblo de Dios sufrió la restricción de sus libertades. Se prohibía predicar el Evangelio en su pureza y se imponían las penas más severas a quienes osaran desobedecer los mandatos de los hombres. En consecuencia, la gran viña moral del Señor quedó casi completamente desocupada. El pueblo se veía privado de la luz que dimana de la palabra de Dios. Las tinieblas del error y de la superstición amenazaban con borrar todo conocimiento de la verdadera religión. La Iglesia de Dios en la tierra se hallaba tan ciertamente en cautiverio durante ese largo plazo de implacable persecución. Eso se refiere a Roma papal durante el 538 a 1798. Nos dice aquí, se hallaba tan ciertamente en cautiverio durante ese largo plazo de implacable persecución como estuvieron los hijos de Israel cautivos en Babilonia durante el destierro. Esos son los 70 años. Entonces aquí el espíritu de profecía nos está diciendo que los 70 años de Babilonia era como ser los 1260 años de Roma papal. Entonces aquí hay una clara relación o paralelo entre Babilonia, el primer reino, con Roma papal, el quinto. Después de esto tenemos a Medo-Persia con Estados Unidos. Y hay un paralelo interesante, porque Daniel 8:20 nos dice que este carnero, ¿cuántos cuernos tenía? Dice que tenía 2 cuernos. En el caso de Estados Unidos también cuenta con 2 cuernos. Apocalipsis 13:11 nos dice, después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos. Entonces están compartiendo estas dos bestias esa similitud, ¿no? Que ambos son poderes de 2 cuernos. La única diferencia es que en el caso de Medo-Persia, sus cuernos representaban 2 reinos, a los medos y a los persas, y en el caso de Estados Unidos, lo que estaban representando es el republicanismo y el protestantismo. Y esto lo podemos ver claramente aquí. Dice, y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero. Los cuernos semejantes a los de un cordero representan juventud, inocencia y mansedumbre. Rasgos del carácter de los Estados Unidos cuando el profeta vio que esa nación subía. ¿Cuándo? En 1798. Por eso es que una vez que el papado cae, en 1798, ese mismo año, tiene que haber otro reino. No puede quedar vacío esa sucesión de reinos. Entonces, en cuanto cae el papado, ya está subiendo el otro reino, el sexto.
Por eso es que Juan, nuevamente repito, cuando está dentro de la visión, él dice, uno es. En ese momento era Estados Unidos. Dice, entre los primeros expatriados cristianos que huyeron a América en busca de asilo contra la opresión real y la intolerancia sacerdotal, hubo muchos que resolvieron establecer un gobierno sobre el amplio fundamento de la libertad civil y religiosa. Sus convicciones hallaron cabida en la Declaración de la Independencia, que hace resaltar la gran verdad de que todos los hombres son creados iguales y poseen derechos inalienables a la vida, a la libertad y a la búsqueda de la felicidad. Y la Constitución garantiza al pueblo el derecho de gobernarse a sí mismo y establece que los representantes elegidos por el voto popular promulguen las leyes y las hagan cumplir. Además, fue otorgada la libertad religiosa y a cada cual se le permitió adorar a Dios según los dictados de su conciencia. El republicanismo y el protestantismo vinieron a ser los principios fundamentales de la nación. Entonces, esos dos cuernos que tiene Estados Unidos al inicio representan eso: un país republicano y un país protestante. Estos principios son el secreto de su poder y de su prosperidad. Los oprimidos y pisoteados de toda la cristiandad se han dirigido a este país con afán y esperanza. Millones han fondeado en sus playas y los Estados Unidos han llegado a ocupar un puesto entre las naciones más poderosas de la tierra. Entonces aquí podemos ver ese paralelo. Y no solo esto, no solo en la apariencia que tienen estas bestias, sino también en lo que hicieron en un principio. Pues si notan aquí, Estados Unidos en un inicio hizo leyes para beneficiar a los cristianos. De la misma manera, Medo-Persia hizo leyes para beneficiar a los cristianos que se encontraban dentro del reino. No sé si recuerdan, pero el edicto de Ciro permitía a los judíos volver a su tierra. Después vinieron otros 2 edictos para estar reconstruyendo la ciudad, el muros y el templo. Entonces, claramente la nación Medo-Persia, al igual que Estados Unidos, beneficiaron al pueblo de Dios en un principio, pero después ambos empezaron a perseguirlo. No sé si recuerdan, pero en el caso de Darío dice que emitió un decreto para que no adoraran a nadie más que a él durante 30 días, si no mal recuerdo. Esto era una ley dominical. Y después podemos ver con Asuero, o también representado por Ciro en la Biblia, en el libro de Daniel, emitió otro edicto para exterminar a los judíos. Esas son leyes dominicales, claramente. De la misma manera, Estados Unidos en un momento ha beneficiado a la cristiandad, pero al final del tiempo lo que hará es perseguirla. Entonces, finalmente, tenemos a Grecia teniendo un paralelo con la ONU. ¿Por qué? El macho cabrío, Daniel 8:8, nos dice que sus 4 cuernos fueron hacia los 4 vientos del cielo. Los 4 vientos del cielo sabemos que representan los 4 puntos cardinales, es decir, todo el mundo realmente. Entonces Grecia, como les comentaba hace en algunas diapositivas atrás, Grecia siempre está relacionada al mundo. Por alguna razón, Grecia siempre está siendo representada así. Daniel 11:4 nos vuelve a repetir esto, dice que pero cuando se haya levantado ese rey, su reino será quebrantado y repartido por los 4 vientos del cielo, es decir, hacia todo el mundo. Entonces, Grecia está siendo relacionada a algo mundial. De la misma manera, la ONU es un organismo mundial, quien tiene dentro de sí prácticamente a todas las naciones de la tierra. A Romanos 1:16 también se está relacionando a Grecia con los gentiles. Dice, porque no me avergüenzo del Evangelio de Cristo, porque es el poder de Dios para la salvación de todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Entonces aquí Pablo hace una diferencia, ¿no? Están los judíos, está el pueblo de Dios, pero también están los gentiles, están los griegos. De igual forma, Gálatas 3:28 nos dice, ya no hay judío, ya no hay pueblo de Dios, ya no hay griego, ya no hay gentil, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Entonces lo que estamos viendo aquí es claramente que Grecia está relacionada a los gentiles y de la misma manera la ONU es un organismo que engloba a los reyes, príncipes y gobernantes del mundo que son gentiles. Por eso es que existe un paralelo entre estos 2 poderes, estos 2 reinos. Y finalmente tenemos el paralelo de Roma pagana con Roma papal moderna.
Si uno busca, por ejemplo, en eventos de los últimos días, página 113, párrafo 1, se nos dice lo siguiente de Roma. Dice, no podemos ver cómo la iglesia romana puede exonerarse de la acusación de idolatría. Y esta es la religión que los protestantes están comenzando a considerar tan favorablemente y que eventualmente se unirá con el protestantismo. Sin embargo, esta unión no ocurrirá por un cambio en el catolicismo, porque Roma nunca cambia, hermanos. Este es un principio fundamental. Roma jamás cambia su actitud. Siempre es la misma. Pretende ser infalible. Quien cambiará será el protestantismo. La adopción de su parte de ideas liberales lo pondrá en una posición en la cual puede estrechar la mano del catolicismo. Entonces, una cualidad es que Roma jamás cambia, sigue teniendo ese mismo espíritu perseguidor, ese mismo espíritu de imponer y de vencer o derrotar a aquellos que se oponen en contra de sus ideas o pensamientos. Tan solo recuerden la historia de Roma imperial y la historia de Roma papal en la antigüedad. Quien no estaba de acuerdo con sus ideas o con las imposiciones que hacía, tenía que ser o desterrado o torturado o muerto. Entonces, mis hermanos, con este estudio, nosotros ya hemos visto que la identidad de estos 8 reyes no tiene nada que ver con las formas de gobierno de Roma. Tampoco podemos iniciarlos desde Egipto o desde Israel porque no están siendo contados o desde Asiria, sino que están comenzando a partir de donde lo está viendo el profeta Ezequiel, el profeta Daniel y también Juan lo está viendo desde esa misma perspectiva, porque están hablando de lo mismo. Todos los reinos, cuando son contados en la Biblia, siempre están comenzando a partir de Babilonia. Después Medo-Persia, Grecia, Roma imperial, Roma papal, Estados Unidos, la ONU y finalmente Roma papal moderna. Que este estudio, mis hermanos, haya sido de gran bendición para ustedes. En la descripción de este video les voy a dejar el link para que puedan descargar las notas del estudio y también les voy a dejar un enlace para que puedan descargar el video por si no tienen oportunidad o de estar viendo no tienen más bien internet o datos con los cuales puedan ver el video desde YouTube, puedan ir quizás a algún ciber y puedan descargar el video para que lo puedan ver con comodidad en su casa o pasarlo a su teléfono y desde ahí verlo. Que el Señor les bendiga abundantemente, mis hermanos. Amén.